Buenos días a nuestros queridos hermanos y a todas las personas que con la costumbre de todas las mañanas se conectan con el deseo de escuchar algo de la palabra de Dios. Muchas gracias. El hermano Víctor ha estado dando noticias de mensajes de algunas personas que han creído al Señor. Ha estado informando sobre contactos que han venido surgiendo de diferentes partes, no solamente de aquí de Colombia, sino también del Reino Unido, de otros lugares que él ha mencionado de una manera más detallada. Nos contenta saber que en medio de todo este escenario, cuando somos los humanos los que estamos confinados, estamos en este periodo de cuarentena, que ya no es cuarentena porque ya supera los 40 días. Este, la palabra de Dios no está confinada, no está en cuarentena, no está encerrada. La tecnología, cuando es muy bien utilizada, es realmente algo maravilloso y es el mecanismo que se ha estado utilizando, no solamente nosotros acá con la ayuda del Señor en Alquería, en Colombia, sino en otros países, con el solo deseo de corazón de todos los creyentes de difundir el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por el tiempo que ustedes dispensan para ese propósito. Bueno, el hermano Víctor había estado anunciando de que el hermano Gabriel sigue con algunos problemitas de salud. Bueno, hay que seguir orando por él. Él tiene el deseo en su corazón, sin embargo, con estos fríos que han estado fuertes acá en Bogotá, pues a él le afectan bastante y ha tenido pues la cara hinchada y la vez que él transmitió inclusive le dio un fuerte dolor. Entonces debemos seguir orando por él, al igual que por cualquier otro hermano que tengamos noticias que esté enfermo y por personas que aunque no sean creyentes también, pues como se ha anunciado, pues envíenos unos mensajes o a través de las personas que le han invitado para escuchar estas transmisiones. Usted puede ponerse en contacto con esa persona, pues esa persona de alguna manera nos hará llegar la información y con el mayor gusto pues estaremos orando. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por el Señor Jesucristo. Una vez más, tú muestras, como siempre lo has hecho, tu inmenso caudal de bendiciones hacia nosotros. Nos has dado un nuevo amanecer, nos permite respirar, aun cuando hay muchos casos de enfermos, pues tú nos das la vida. Y estamos agradecidos a ti por tus cuidados en medio de toda la cuarentena que se ha estado viviendo, por tu provisión. Tú no eres deudor de nadie. Y por eso estamos agradecidos a ti, porque aparte de todo esto, nos has dado lo más grande que es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la promesa de una herencia en los mismos cielos. Queremos abrir tu palabra una vez más. Queremos rogarte que sea ella siempre la que redarguya nuestros corazones y nos ayude a seguir adelante en este escenario y en nuestras vidas, no solamente ahora, sino hasta el día que tú vengas. Nos encomendamos a ti. Lo pedimos todo con acciones de gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias con la ayuda del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero destacar algunas cosas ahí en el capítulo 1, en el versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Es una escritura muy hermosa. Es una escritura que
al creyente, trae consuelo a nuestras almas, es un bálsamo a nuestros corazones, y para aquellas personas que no conocen al Señor como su Salvador personal, puede ser una tremenda herramienta, una tremenda ayuda para que se decidan por reconocerle como su Salvador personal. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quiero leer nuevamente el versículo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay un versículo también en la carta del apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, cuando él escribe a los filipenses, en el capítulo también 1, pero en el versículo 14, que pareciera que repite textualmente este versículo. Él dice, Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente faltaría agregar, según las riquezas de su gracia. Entonces pareciera una copia textual de este versículo, y quiero dejar la lectura de la palabra de Dios. Citaremos otros versículos más adelante, esperando que sea de provecho en esta mañana para cada uno de nosotros. Es bastante interesante que hay tres aspectos que el apóstol resalta en ese corto versículo. Digo corto versículo porque hay versículos mucho más amplios, muchos de mayor contenido, pero aquí encontramos tres puntos que destaca el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 7. La primera de ellas es redención por su sangre. Después habla de el perdón de pecados y después habla las riquezas de su gloria. Quiero centrar en esta mañana, con la ayuda del Señor, esta primera parte de este versículo donde habla de la redención por su sangre. Y hay una serie de aspectos que voy a tratar de destacar, pero también voy a tratar de resumirlos para que veamos la importancia de la redención que se efectuó en nuestras almas, y que fue una redención que tiene una cantidad de aspectos importantes a ser considerados para nosotros como creyentes y también para aquellas personas que no lo son. La primera de ellas que quiero destacar es que nuestra redención, su autor es Dios mismo. Vamos con la ayuda del Señor a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué peso tremendo, de cuál magnitud es nuestra redención, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan. Que la misma, su autor es Dios mismo. Uno consigue en la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Y el autor de todas las cosas que nosotros conocemos, de todo el universo visto y todo el universo desconocido a nuestros ojos. El autor, el creador de todas esas cosas, es el autor de nuestra redención. Y uno siente el peso de este versículo
cuando uno ve la condición de cada uno de nosotros. El salmista en el capítulo 49, en el versículo 8, él dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Es decir, nosotros no podemos redimir a nadie, nosotros no podemos por nuestros propios medios, por nuestra propia capacidad, redimir absolutamente a nadie. La condición en la cual nosotros nos encontrábamos. La palabra de Dios dice que no había justo ni aun uno, no hay quien entendiera, no hay quien buscara a Dios, no había ni siquiera uno. Dice que todos éramos inútiles, todos nos habíamos desviado. En la antigüedad, el profeta Isaías, él podía expresar que todos nosotros nos descarriamos como oveja. Qué triste condición la de nosotros. Había necesidad de que había necesidad de que uno pagara la deuda inmensa de nuestros pecados. Y ese fue el Señor Jesucristo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El final del versículo 49 del Salmo 8 dice, ni da a Dios su rescate, porque la redención de su vida, la redención de nuestras vidas, es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeare, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Entonces, qué importante cuando leemos que la redención que disfrutamos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor es una redención de tal magnitud que su autor es Dios mismo. Pero el otro punto que quiero destacar en relación a nuestra redención, que la sangre de Cristo es el precio de la redención. Tenemos el mismo versículo que hemos leído en Efesios capítulo 1, el mismo versículo que hemos leído en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Efesios 1 y 7, Colosenses 1 y 14 dice que redención por su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es el precio de la redención de nuestras almas. El apóstol Pedro, cuando escribe en su carta, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, él dice, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, redimidos de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios es su autor. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Pero siguiendo avanzando, Jesús es la garantía de nuestra redención. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 25 dice, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es su autor. La sangre de Cristo es el precio de nuestra redención. Y hermanos, queridos amigos, la garantía que tenemos es que Jesús es la misma persona del Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El cuarto punto que quiero destacar en relación a nuestra redención, que la liberación es su meta final.
Éxodo capítulo 6, versículo 6, es la referencia a cuando la nación de Israel estaba cautiva en Egipto y Dios los iba a sacar con mano fuerte. Pero una de las cosas que el faraón quería es que ellos, después de haber cedido ante las diferentes solicitudes, y no cedido de buena voluntad, sino por las plagas que le había tocado enfrentar y que tenían aquella nación de Egipto destruida, en uno de esos casos, aquel hombre le dice que ellos deberían que les iba a permitir que ellos salieran, que ofrecieran sus sacrificios a Dios y que después regresaran. No, queridos amigos, no, hermanos. La liberación, el propósito de nuestra redención es una liberación total. Éxodo capítulo 6, versículo 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. En otras palabras, yo soy Dios y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El propósito de la obra de la cruz, el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a esta tierra, no fue sencillamente para tener una redención temporal. La meta del creyente, el propósito es ser completamente sacados del hondo cenagal del pecado, de seguir siendo esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una de las cosas que la palabra de Dios destaca desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que el hombre es esclavo del pecado y en la misma medida en la cual lo va practicando, cada vez el pecado va tomando cuerpo dentro de él, es como un cáncer que va absorbiendo órgano tras órgano, a tal punto que mente, cuerpo y corazón son dedicados en muchos casos de una manera tan fuerte a lo que es el pecado, que uno llega a ver las barbaridades que el hombre llega a cometer. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. El endurecimiento, la magnitud del pecado que había en el corazón de ellos era de tal tamaño, era de tal dimensión, que lo llevaba a cometer cada día un pecado mayor, a tal punto de que el apóstol dice que deshonraron dentro de sí hasta sus propios cuerpos. Eso es lo que hace el pecado. Pero la palabra de Dios ofrece, el mismo Dios de los cielos, aquel que es el autor de nuestra redención, ofrece una libertad de esa esclavitud. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la servidumbre en la cual se encontraba, de la opresión que aquella nación ejercía sobre ellos, no era para regresar. Por eso la Biblia dice que si el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, amigos, poder ser librado de esa terrible enfermedad que se llama el pecado. Y no estoy queriendo decir con esto que no vamos a cometer más pecado, porque cada día estamos expuestos aún como creyentes a pecar con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Pero tenemos un recurso que es el Señor Jesucristo para ir a Él y confesar nuestros pecados. Pero para seguir avanzando, porque el tiempo no se detiene. Efesios capítulo 1, versículo 14. El sello de nuestra redención es el Espíritu Santo. Dice un poco más adelante la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el mismo capítulo 1, versículo 14, que vamos a leer desde el versículo 13. En él también
vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el Señor Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, desde que creíste, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Cómo creemos? Habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de Dios. Cuando hablamos de las herramientas de la fe del creyente, hablamos de la palabra de Dios, y ella dice que es más penetrante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál evangelio? Las buenas nuevas de salvación, la persona del Señor Jesucristo. Repito lo que con frecuencia he comentado. El evangelio no es una religión. El evangelio es una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Él mismo pudo dar fe de esas palabras cuando comenzó su ministerio aquí en esta tierra. En Marcos capítulo 1 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, se había hecho realidad lo que expresa el evangelista Juan. En el capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero cuando llegamos al versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. La misma persona de Dios en el Señor Jesucristo había hecho presencia en esta tierra para anunciar las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos, decía él, y creed al evangelio. La promesa es que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y para terminar, quiero ir a Lucas capítulo 21, versículo 28. El Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28. La venida, la segunda venida de Cristo es la consumación de nuestra salvación. ¿Y por qué dice usted eso? ¿Por qué digo yo eso? Lucas capítulo 21, versículo 28. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio público aquí en esta tierra, Él está diciendo, vamos a leer desde el versículo 25, porque es interesante, a veces es un poco difícil solamente citar un versículo que exprese la plenitud de la idea. Por eso la Biblia se complementa, en ella no hay controversia. Dice el versículo 25 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas. Yo creo que esto no tengo que explicarlo. Yo creo que hemos sido testigos de la fuerza de la naturaleza y de los efectos que está causando en la humanidad. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Quién se imaginaba cuando comenzó el año 2020 que lo que han pasado son apenas 4 meses y que presentaba una serie de expectativas? Estuviésemos hoy todos confinados en nuestras casas y el mundo prácticamente paralizado.
Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca. Hay un versículo que ahorita no me recuerdo la cita bíblica. Estoy seguro de que por los mensajitos voy a recibir el mensaje y los hermanos me van a dar esa cita bíblica con todos los lujos de detalles. Cada día está más cerca nuestra redención en relación con la fecha en la cual creímos. Ojalá que este corto versículo y estas reflexiones que hemos tocado en esta mañana sean motivo de ánimo por una parte y de reflexión por la otra. Ánimo para los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, y ánimo para que los que aún no lo son puedan tomar la decisión de aceptarle como su Salvador personal. Nuestra redención, Dios es su autor. La sangre de Cristo es el precio de ella. Jesucristo es la garantía de nuestra redención. La liberación es la meta de nuestra redención. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Y la segunda venida de Cristo es la consumación de la misma. Ojalá que el Señor nos ayude a todos y prospere su palabra en esta mañana dentro de todo lo que han escuchado. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias una vez más, porque hemos visto que tu palabra no vuelve a ti vacía. Las noticias nos hacen pensar de que debemos seguir con el ejercicio de llevar tu palabra de una u otra manera. No podemos hacerlo de manera presencial en los locales y en los lugares donde tú has puesto tu nombre, pero la tecnología nos ha podido llegar hasta lugares que nunca nos hubiésemos podido imaginar. Te damos las gracias por tu ayuda y por abrir nuestras mentes para utilizar estos medios. Queremos rogarte que la palabra alcance el corazón de todos los que la han escuchado y que la misma redunde en el único propósito que tenemos, que es la honra y gloria de tu nombre. Queremos rogar de tu ayuda para el resto del día, para tu pueblo, para el mundo entero, en medio de toda esta pandemia que seguimos viviendo. Gracias por tu ayuda y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, hermanos, muchas gracias por el tiempo que tuvieron al conectarse. Nos sigue animando a continuar en esta tarea. No olvidemos de seguir orando por las diferentes necesidades de hermanos enfermos, de las personas que han hecho contactos. Cumplamos nuestra tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Muchas gracias y que tengan un buen día. El Señor les guarde a todos. El próximo contacto en la voluntad de Dios será hoy a las 6 de la tarde por medio de nuestro hermano Víctor.